Ok, yo les invito para que hagamos un test. Se llama el test de Snellen. ¿Se me ayuda con la luz, por favor? Sebas, Sandrita, gracias. ¿Alcanzan a ver allí? ¿Está bien la imagen? Más o menos. Los que están acá están perfectos, los que están allá, lo siento mucho, pero hagan su mejor esfuerzo. ¿Está bien esa o la siguiente, Javi? ¿Esa está clara o la otra? ¿Está más clara? ¿Está mejor? ¿Está bien esa o la siguiente, Javi? Ayúdame. ¿O está mejor ahí? Está más clara, ¿cierto? Ok, ¿alcanzan a identificar algunas palabras allí? ¿Sí? No está clara. ¿A qué palabra alcanzan de pronto a identificar? Es como difícil, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿está bien allí o miremos la siguiente si está más clara? A ver. Son las mismas letras, ayúdame. Ah, ok. Está mejor. ¿Qué dice? Es tiempo para la enseñanza. Preste mucho cuidado al mensaje de Dios para usted. Muy bien, preste mucha atención. Regálame luces, por favor, Sandrita. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra enseñanza? Tiene que ver porque vamos a hablar de que a veces no vemos las cosas como debemos verlas. Y a veces el Señor tiene que pasarnos a nosotros por una serie de exámenes y de situaciones para que podamos ver de una manera más clara como Él quiere que nosotros veamos las cosas. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que la abra allí en el libro de Juan. Estamos estudiando el libro de Juan y ahorita llegamos al capítulo 9 del libro de Juan. Como es todo un texto, 41 versículos, no lo vamos a leer todo. Solo les voy a relatar un poquito acerca de lo que narra este evento. Tiene que ver con un ciego, precisamente. Y hace 8 días estábamos hablando acá, nos compartía Gustavo, acerca de un grupo de personas que se decía ser seguidores de Jesús, pero finalmente Jesús, hablando en la charla con ellos, les dice: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, y los deseos del diablo quieren hacer. No es nada fácil escuchar que le digan a uno esas palabras, ¿verdad? Son duras. Pero así habló Jesús a ese grupo que estaba allí. Sale Jesús de allí y va de camino, y en un momento, junto al camino, encuentra a un hombre ciego. Este hombre ciego tenía algo particular: había nacido ciego. Y los discípulos, no sé cómo lo supieron, pero los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesús les dice: no pecó él, no pecaron sus padres. Él está en esa condición para que se manifieste el poder de Dios. Dicho estas palabras, Jesús escupió en el piso, hizo un poquito de barro con su saliva y el polvo, le untó en los ojos a este hombre ciego y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. El hombre fue, se lavó los ojos, ¿y qué pasó? Regresó viendo. Tan pronto la gente veía a este hombre, que veía, se preguntaba: ¿no es este el hombre que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, se parece a él. Y él decía: yo soy. Se causó un alboroto muy grande entre las personas que presenciaron ese milagro. Y como fue un alboroto grande, tomaron a este hombre que había sido ciego, lo llevaron a los líderes religiosos. Ellos sí sabían qué hacer, los fariseos, y le dijeron: mire, este hombre no veía y ahora ve, ¿qué hacemos? Estos hombres, los fariseos religiosos, los que sabían las cosas de la ley, le preguntaron: ¿cómo usted dice que ve ahora? Y él dijo: un hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó en los ojos, me dijo que me lavara y ahora veo. Estos hombres no le creyeron y dijeron: ya era un hombre adulto, grande. Dijeron: no, llamemos a los papás. Llamaron a los papás y le preguntaron: ¿él es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? Y ellos dijeron: sí, es nuestro hijo y él nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién lo sanó? Tampoco lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos dijeron eso porque tenían miedo
los padres del ciego tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga si alguno se atrevía a decir que ese hombre había sido sanado por Jesús, porque era un milagro sin precedentes. Como algunos empezaron a discutir, no, nadie puede hacer eso si no viene de Dios. Y otros dentro de los mismos fariseos decían, ¿cómo puede un hombre sanar en un día de reposo? Es prohibido. No se pusieron de acuerdo, pero este hombre les dijo a los fariseos, mire, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Y nadie puede sanar si no está Dios con él, si no viene de Dios. Porque Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, a este escucha a Dios. Y al final, como este hombre empezó a demostrarles a estos hombres fariseos que de pronto sabía un poquito más de lo que ellos pensaban, lo expulsaron de la sinagoga, lo sacaron de la sinagoga. Tan pronto lo expulsan de la sinagoga, Jesús se encuentra con este hombre y le dice, sin más preguntas, ¿crees en el Hijo de Dios? Le pregunta a Jesús. Él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y el hombre le dice, ¿quién es? Porque quiero creer en él. Y Jesús le dice, el que habla contigo es él, y ya lo has visto. Y dice que tan pronto él vio a Jesús y lo reconoció como el Hijo de Dios, como el Mesías, dice, sí creo. Y de una vez dice la palabra que postrado lo adoró. Cuando dice que postrado lo adoró, significa que allí en plena calle se arrodilló ante Jesús y lo adoró. Después Jesús dice a todo el grupo, y habían muchos fariseos, y les dice, mire, yo he venido a esta tierra a traer juicio. He venido para que aquellas personas que no ven, vean. Y aquellos que dicen que ven, realmente no vean, sean cegados. He venido a traer juicio, le dijo Jesús a este grupo de fariseos. Yo quiero hablarles, basado en este texto, en este relato de Juan capítulo 9, confrontando una ceguera más profunda. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tomando como modelo este ejemplo, este milagro de la sanidad de un ciego de nacimiento. Versículos 1 al 5 se los voy a leer, dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy luz del mundo. Así comienza este relato. Y aquí los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido así? Había una creencia, y todavía inclusive existe en nuestra época, que las enfermedades son causantes por una razón, es porque nosotros recibimos la herencia de Adán. Él pecó, junto con él ese pecado se transmitió la naturaleza, la tendencia a pecar a toda la humanidad, y con ello pues obviamente la susceptibilidad a la enfermedad. Algunos atribuyen a esa como una razón. La otra razón es que seguramente esa persona hizo algo malo y está pagando por los pecados que hizo. Esa es otra razón, y muy probablemente en más de una ocasión uno se lleva una enfermedad por decisiones mal tomadas y que acarrean problemas de salud. Y otra razón que también ellos alegaban, y también las usamos como argumentos el día de hoy, es que de pronto los papás pecaron, ellos hicieron algo malo y el niño nació con un problema, con una enfermedad congénita. Pero el Señor Jesús le da una alternativa diferente. No, ninguna de las anteriores, dice Jesús. Esa persona está así con una razón, para que vean el poder de Dios en esta persona. Dios muchas veces sí permite enfermedades en las vidas de las personas, y no necesariamente por consecuencia de pecados ni nuestros, ni de los papás, ni de ningún otro, sino con el mero propósito, con el único propósito de que Dios se manifieste en la vida de nosotros para que otras personas
puedan ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Pero algo muy importante, Dios, y eso es muy importante, Dios no siempre sana a las personas que están enfermas. A veces permite que lleven unos procesos dolorosos de vidas complicadas, no siempre sana. Pero, ¿saben qué da siempre Dios? La gracia suficiente para que nosotros podamos sobrellevar cualquiera que sea la condición de vida que Dios haya permitido que vivamos. Eso sí es garantizado. Dios nos da la gracia para poder sobrellevar. Pero ¿cómo nosotros podemos ser canales para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros? Pues la palabra de Dios también nos dice, mire, mi poder, le dijo a Pablo, cuando él le pidió que le quitara una enfermedad, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que mi gracia es suficiente, le dijo Dios a Pablo. Es allí cuando nosotros colaboramos con Dios en medio de nuestras condiciones, de nuestras limitaciones, de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, cuando colaboramos con Él, que Él puede demostrar su poder en medio de nuestra debilidad. No cuando nosotros nos ponemos a pelear con Dios y a pedirle a Dios explicaciones. Dios, ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿Qué hice yo para merecer eso? Esa no es la forma de acercarnos a Dios cuando pasamos por momentos, por situaciones difíciles en nuestras vidas. Es cuando disponemos, Dios, ¿qué quieres enseñarme a mí y qué quieres enseñar a otros a través de mí en medio de mis limitaciones y en medio de mi enfermedad? Jesús identificó en este grupo dos clases de enfermedad, dos clases de ceguera. Una ceguera era la menos importante, la menos complicada, que era la ceguera física de alguien que había nacido físicamente ciego. Esa, en los términos de Jesús, era el problema menor. Pero el problema mayor era la otra ceguera, era la ceguera espiritual. De personas que pensaban que veían las cosas de una manera clara, que pensaban que entendían la palabra bajo sus propios criterios, bajo su propia manera de ver y analizar las cosas. Ellos estaban completamente cegados y esa era la ceguera mayor que Él quería identificar, que quería diagnosticar y darles el tratamiento a esas personas que estaban allí. ¿Qué es ceguera? Pues la definición de ceguera es esta, es muy importante. Mire, se llama ceguera a una pérdida total o muy severa de la capacidad visual, o sea, a la incapacidad de interpretar el entorno por la carencia de percepción de la luz. Cuando una persona no percibe la luz, difícil interpretar el entorno, saber qué hay en el entorno, y por eso a eso se le llama ceguera. Incapacidad de interpretar el entorno por la carencia de percepción de la luz. Si lo llevamos al plano espiritual, cuando no hay esa luz que viene de Jesús, quien se ha dicho a sí mismo, yo soy la luz del mundo, la capacidad de interpretar nuestro entorno es compleja, no es objetiva, y lo vamos a mirar todo de una manera muy distorsionada, muy diferente al deseo y a la intención de Dios, a menos que haya una intervención sobrenatural, sobrehumana de Dios sobre nosotros, no vamos a poder ver las cosas ni ver a Dios de la manera en que Él quiere que nosotros lo veamos a Él. Confrontando la ceguera más profunda, y el primer aspecto es personas que fueron ciegas de nacimiento, y no solamente esa ceguera física, sino esa ceguera espiritual. El segundo aspecto es la reacción al ver la luz por primera vez. ¿Han visto de pronto ustedes algunos videos donde personas que no han visto, aún bebés que no han visto la luz o no han podido adquirir la capacidad visual, ven por primera vez? ¡Qué reacción tan extraordinaria! ¡Qué felicidad embarga! No solamente a la persona que ve, sino también a la familia. Miren lo que sucedió con este hombre ciego de nacimiento. Dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, o sea que lo habían expulsado a este ciego de ahí de la sinagoga, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, dijo el hombre, y adoró. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró
a Jesús. Hasta el momento, hasta ese día de la historia de la nación de Israel, no había un solo registro de la sanidad de un ciego de nacimiento. Primera vez en la historia de una nación que una persona ciega de nacimiento es sanada y con un público que podía testificar acerca de ese milagro. Primera vez. Pero hubo por lo menos 3 grupos que reaccionaron ante esta situación. Ustedes ya los pueden identificar. Un grupo eran los líderes religiosos, los fariseos. El otro grupo eran los papás de este ciego sanado. Y el otro grupo de una persona fue el mismo ciego. Todos reaccionaron ante esta situación, ante ese milagro. ¿Cómo reaccionaron los fariseos, los líderes, los religiosos de la época? Cuestionaron la sanidad, cuestionaron al ciego sanado. Por eso tuvieron que llamar testigos. Interrogaron a los padres, fueron los testigos. Juzgaron a Jesús como un hombre que no procedía de Dios, porque según ellos no era posible que alguien que viniera de Dios sanara a alguien de una manera extraordinaria un día sábado que era prohibido trabajar. Estaban completamente ciegos a la verdad de Dios. Y juzgaron también a Jesús como alguien que no era Dios. Estos fariseos también finalmente expulsaron a este hombre que era ciego de nacimiento. Los padres de este ciego, que es el otro grupo, ¿qué pasó con ellos? Ellos negaron saber quién había sanado a Jesús. Sí lo sabían. La palabra de Dios nos dice por qué lo negaron. Negaron saber cómo este hombre, su hijo, había sido sanado. Y lo que dice más adelante en la porción allí en Juan 9 es que ellos lo hicieron por temor a ser expulsados de la sinagoga. Por eso reaccionaron de esa manera, con miedo, con temor, con cobardía. La otra persona que reaccionó fue el mismo ciego. Se enfrentó a los líderes religiosos. Cuestionó el conocimiento de ellos que tenían acerca de la palabra. También defendió a Jesús diciendo: nadie puede sanar a un ciego de nacimiento si no está Dios con él. Le dijo a los fariseos. Y por esa razón lo expulsaron. Y finalmente, cuando vio a Jesús, lo reconoció como el Hijo de Dios y lo adoró. Esa fue su reacción. ¿Qué tan importante era para un judío ser expulsado de la sinagoga? Era algo muy importante. La sinagoga en esa época y aún en nuestra época tiene mucha trascendencia. Y la sinagoga no solamente era un centro de culto para el pueblo judío, era un centro de vida social para toda la nación judía. Así que ser expulsado no era algo grato, no era algo que uno sencillamente lo pasaba con mayor o sin menor esfuerzo. No, era complicado. Los judíos habían elaborado 3 causales de expulsión, ¿sí? Para aquellas personas que no obedecían la ley o para las personas que eran consideradas como herejes, que decían cosas que no eran ciertas. La primera causal o la primera manera de expulsión consistía en una expulsión por 30 días. Lo expulsaban por 30 días, prohibido entrar a la sinagoga, pero además la persona expulsada de la sinagoga no se podía acercar a nadie a más de 2 metros. Máximo 2 metros, no se podía acercar a nadie como consecuencia de la expulsión. La segunda expulsión era una expulsión por tiempo indefinido, y eso implicaba que no quedaba prohibido toda clase de intercambio y de adoración pública, y era una expulsión indefinida, ¿sí? No había un término, pero sí, tenía al final un punto, pero no se sabía exactamente cuándo, inicialmente. Y la tercera expulsión era una excomunión absoluta e irrevocable. Así que ser expulsado de una sinagoga judía no era un asunto menor, era un asunto muy serio. ¿Lo han expulsado a usted en alguna ocasión? ¿De algún lado? Jugando un partido de fútbol, tarjeta roja. Conducta antideportiva, una fecha de suspensión, depende de la falta. ¿O lo han expulsado del colegio? ¿De pronto? No, eran todos buenos estudiantes. ¿O lo han expulsado de la empresa? Prescindimos de sus servicios porque estamos haciendo un recorte de personal. Eso es una expulsión. ¿O lo han expulsado de algún grupo? A veces lo expulsan a uno hasta de un grupo de WhatsApp. ¿Les ha pasado? Uy, sí, a mí me ha pasado más de una vez.
lo expulsan a uno. O lo han expulsado de algún país o de alguna iglesia. Eso es verdad, pasa. ¿Cómo se siente uno cuando lo expulsan, cuando lo sacan, cuando lo dejan a un lado? No se siente uno bien. Ese era el temor que tenían los padres de este hombre ciego, y por eso ellos negaron conocer a Jesús, negaron la forma como Jesús había sanado a su hijo. Y dice la palabra, porque ellos tenían temor a que lo expulsaran de allí. Pero ¿saben qué pasó con ese hombre que sí expulsaron? Con ese hombre ciego que confrontó a ellos y que finalmente ellos dijeron: se nos va de acá, no lo queremos acá. Muy probablemente era la primera forma de expulsión, solo por 30 días. Este hombre, a cambio de todas esas cosas malas que recibió, vio la luz. Vio no solamente la luz del día, tomó la vista que no la había conocido en todos los años de su existencia, pero vio a Jesús también como la luz de su vida. Esa luz que era Jesús, ese conocimiento, esa exposición a esa luz, le cambió la vida completamente. Ya no iba a mendigar más, ya su vida iba a ser completamente diferente, completamente cambiada. Se le cerraron las puertas de la sinagoga, pero ¿saben? Se le abrieron las puertas del cielo. Los líderes religiosos lo expulsaron, pero Dios mismo con sus brazos abiertos lo recibió, porque reconoció a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Y ¿saben qué también? Dice la palabra que allí en la calle, en frente de toda esa gente, adoró a Jesús, se arrodilló en la calle, allí en el camino polvoriento, y en vivo y en directo adoró a Jesús. Muy pocas personas han tenido la oportunidad de adorar a Dios, a Jesús en directo. Ese fue una de las personas que sí, y eso lo ganó porque él no tuvo temor. Fue esa reacción extraordinaria al ver la luz que es Jesús por primera vez en su vida. ¿Cuál es nuestra reacción día tras día cuando nosotros somos confrontados a la vida, a Jesús? La palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Dios nos habla continuamente, somos expuestos a la luz de Dios continuamente en la medida que acudimos a ella. Pero ¿cómo la enfrentamos? ¿Qué reacción tenemos? Nosotros podemos, como los padres a veces de este hombre, con temor decir: uy, no, me da miedo poner en práctica lo que dice porque no sé qué va a pasar. O podemos reaccionar como los fariseos diciendo: esto no es así, esto no puede venir de Dios, así que no es por ese lado. O podemos reaccionar con ese hombre ciego que dijo: tú eres, yo creo en ti, y le adoramos. Tenemos la opción de reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Cada vez que nos acercamos a la palabra, somos expuestos a la luz. Cada vez que usted viene acá y se sienta a escuchar la palabra, es expuesto a la luz también. E implica a nosotros tomar una reacción al respecto. ¿Qué más? ¿Cómo confrontó Jesús esa ceguera más profunda? Al final, terminando este pasaje, hay un juicio a los verdaderos ciegos. Versículos 39 al 41. Escucha lo que dice esos versículos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mire, entonces Jesús le dijo: yo entré en ese mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Escuche, estas eran las personas que más conocían la palabra, que más conocían la ley, que más, entre comillas, eran más celosos de la palabra. Y dice Jesús: si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Este grupo de fariseos, tan pronto sucedió ese milagro, ellos ahí mismo improvisaron un juicio. Y habían dos personas enjuiciadas. ¿Se acuerda cuáles son, no? Uno era el ciego, cuestionaron al ciego, lo enjuiciaron, llamaron testigos, y la otra persona enjuiciada fue Jesús. Al final,
El ciego era culpable por haber sido sanado y Jesús era culpable por haber sanado al ciego. Ese fue el juicio que ellos emitieron. Pero Jesús finalmente dice, yo también vine aquí a emitir un juicio y el juicio mío es el siguiente: los que no ven van a ver y los que creen que ven van a quedar ciegos. Esos que no ven, básicamente él estaba refiriéndose a las personas que reconocen su incapacidad de ver a Dios de manera clara, a menos que él intervenga en la vida de la persona. Para que aquellos que están buscando el conocimiento de Dios a través de Jesús puedan ver. Pero aquellos que piensan que ven a la manera de ellos, al estilo de ellos, dejando a un lado a Jesús, dejándolo por fuera, dice Jesús, ellos van a quedar cegados completamente. Alguien definió o hizo la definición de ceguera de esta manera. La ceguera es definida también en términos de obstinación, terquedad, arrogancia e incluso indiferencia. Esas palabras no son fáciles, son duras de digerir. Eso. La ceguera espiritual también es definida en términos de obstinación, de terquedad, de arrogancia, inclusive indiferencia. Quiere decir que cuando nosotros somos expuestos a la palabra y reaccionamos con obstinación o con terquedad, nos estamos portando como ciegos. Que cuando somos expuestos a la palabra de Dios y reaccionamos con arrogancia, somos ciegos también. Que cuando somos expuestos a la palabra de Dios y reaccionamos con indiferencia, estamos portándonos como ciegos también. La Biblia nos habla de varios ciegos. Voy a mencionarles solamente acerca de 4 ciegos. Son muchos de los que habla la palabra en cuanto a personas que fueron ciegos. Algunos fueron ciegos literales, otros fueron ciegos, ¿qué digo yo? Circunstanciales. Uno de esos ciegos fue Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Era profeta. La Biblia nos dice que era profeta de Dios. Y él iba en su burrita con un propósito. La burrita vio al ángel que estaba delante de él y él no la vio. Estaba obstinado, obsesionado con algo. Le habían ofrecido una jugosa recompensa y él no vio al ángel, su burrita sí. Ese fue uno. El otro ciego fue Bartimeo. Es el único ciego de la que la Biblia nos habla y nos da su nombre. ¿Sí? Bartimeo, ¿quién era? Era un ciego que se sentaba junto al camino. Y en una ocasión iba Jesús caminando. Y este ciego, cuando escuchó que Jesús iba caminando, él no se quedó quieto, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállese que va pasando el maestro. Y él gritaba más duro: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como gritaba e insistiera, entonces Jesús lo llamó y le dijeron: ten ánimo, el maestro te llama. Y se acercó a Jesús y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo: que recupere yo la vista. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. La reacción de ese ciego fue, de una vez empezó a saltar y siguió feliz su camino siguiendo a Jesús. Ese es otro ciego del que nos habla la Biblia. Se necesita un acto de misericordia de Dios para que nosotros podamos verle a Él claramente. El otro ciego es este, del que estamos hablando aquí en el capítulo 9 de Juan. Este hombre ciego que tan pronto vio a Jesús, se postró y lo adoró. Pero los otros ciegos no eran ciegos literales, eran ciegos, digámoslo así, espirituales, eran los fariseos. Jesús les dijo a los fariseos: mire, ustedes son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Los dos se van a caer. Ciegos físicos, ciegos literales, ciegos que no quisieron ver a propósito. Miren, Dios reprocha duramente la ceguedad, no solamente, o la ceguera, no solamente en las personas que no le conocen, porque Él quiere que lo vean, pero también reprocha duramente la ceguera en nosotros como sus hijos. Y nos lo hace saber a través de varios ejemplos. En una ocasión, los discípulos salieron a un viaje y se les olvidó algo. ¿Sabe qué se les olvidó? Llevar la merienda, llevar pan. Llevaban un solo pan, nos dice la palabra.
Y empezaron a discutir entre ellos. Y de pronto le dijeron a Felipe, Felipe, no trajiste pan. Y Pedro le dijo a Andrés, se te olvidó el pan, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús supo de lo que estaban hablando. Y escuchen lo que sucedió en este relato. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos? Escuchen, ¿tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Y les dijo, ¿cuántos cestas ustedes recogieron cuando se alimentaron 5,000 personas? ¿Cuántos panes se necesitaron? 5 y se recogieron 12 cestas. ¿Cuántos panes fueron necesarios para alimentar una multitud de 4,000 personas? ¿Y cuántas cestas se recogieron? Y él les dijo, ustedes tienen ojos y no ven y tienen el corazón endurecido. Eran sus discípulos. Les reprochó duramente porque no estaban viendo. No lo que Jesús quería mostrarles. Así que a veces hay una conexión entre los ojos y el corazón, ¿verdad? Pero también Jesús en un evento apocalíptico, en un relato allá en el libro de Apocalipsis, reprocha a una iglesia, porque era una iglesia ciega también. Escuchen lo que dice este relato. Allí está hablando a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis. Dice, tú dices, le dice Jesús a la iglesia, yo soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y mire lo que responde Jesús, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, escuche, eres ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Y mire lo que sigue diciendo, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, a todos los que recibo por hijo. Y mire lo que termina diciendo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de esta tu indiferencia. Eso se lo dijo a una iglesia. Eso se lo dijo también a los discípulos. ¿Sí? Dios quiere que nosotros podamos ver cada vez que Él nos habla a través de su palabra. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, a Él, Él quiere que podamos ver. Una mujer llamada Helen Keller, una famosa escritora, oradora y activista política. Esta mujer era sordociega. A los 19 meses de edad, por una enfermedad, ella quedó sordociega. Sin embargo, fue la primera mujer siendo sordociega en graduarse de una universidad. En una ocasión alguien le dijo, qué tragedia es ser sordo y ciego. Y miren lo que ella le respondió, es peor tener el uso de los ojos sin tener visión. Podemos usar nuestros ojos y no ver lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Y dónde está el problema? De pronto, en el corazón. David oró estas palabras a Dios. Él dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si David oró esas palabras a Dios, hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué de nosotros? Creo que también de vez en cuando nos ayuda a orar diciéndole a Dios, abre mis ojos. ¿Qué quieres que yo vea? Porque a veces hay cosas que suceden a mi alrededor y yo no lo estoy viendo, no lo estoy percibiendo. No con los ojos tuyos puestos en las cosas que tú quieres que yo vea. Acompáñeme en una oración. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra, fuente de luz. Alumbras nuestros caminos, alumbras nuestras vidas. Señor, necesitamos que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas alumbrando cada día, vez tras vez. A veces hay caminos, como dice tu palabra, que a nosotros nos parecen correctos, derechos, pero finalmente son caminos que nos alejan de ti. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves.
Se requiere un proceso, es verdad. Se requiere prestar atención a lo que tú dices y de pronto desprendernos de muchas de nuestros conceptos y aún de nuestros prejuicios para poder ver como tú quieres que nosotros veamos. Ayúdanos, Señor, a ver claramente lo que tú nos quieres mostrar. No queremos seguir perdiendo esas oportunidades extraordinarias que tú nos presentas. Así que ayúdanos a ver. Abre nuestros ojos, Señor, para conocerte más. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor